Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con mucha energía porque el tema que les traigo hoy, vaya que va a dar de qué hablar. Prepárense para un torbellino de drama, rumores y chismes del mundo del espectáculo que, créanme, los dejará boquiabiertos. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que ha sacudido las redes sociales y que involucra a dos mujeres increíbles, dos estrellas que admiramos y que por lo general, no imaginaríamos en medio de una controversia, Demet Özdemir, la famosa actriz turca que ha conquistado nuestros corazones con sus papeles en series como Erkencikus o Deidre Amer, y Greta Ferro, una actriz y presentadora italiana con una elegancia y un talento innegables. Así es, amigos, vamos a desentrañar el misterio de la supuesta insultada de Demet Özdemir a Greta Ferro. ¿Qué pasó? ¿Qué se dijo? ¿Por qué este asunto enloqueció a todos? Vamos a descubrirlo. Prepárense para un viaje por las profundidades del drama, las especulaciones y, por supuesto, la verdad sobre este escándalo que ha dado la vuelta al mundo. Pero antes de que nos adentremos en este mar de rumores, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del entretenimiento, noticias de tus artistas favoritos y, por supuesto, todos los chismes jugosos que nos encantan. No se lo pierdan, porque aquí siempre hay algo interesante que contar. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a sumergirnos en este escándalo que ha incendiado las redes sociales. Todo comenzó con un rumor, como suele suceder. Un rumor que se propagó rápidamente y que involucraba una supuesta ofensa, un comentario despectivo, un insulto, la palabra es fuerte. De Demet Özdemir hacia Greta Ferro. Pero, ¿de dónde salió este rumor? ¿Qué lo originó? Según las primeras informaciones, todo comenzó durante un evento, una fiesta, una premiere, no está completamente claro, pero lo importante es que ambas actrices coincidieron en el mismo lugar. Los detalles son confusos y las fuentes varían, pero la versión más difundida es que en algún momento de la noche, Demet, en una conversación con alguien, hizo un comentario sobre Greta. El comentario, según las fuentes, no fue precisamente amable. Se habló de supuestas críticas a su estilo, a su forma de actuar o incluso a su apariencia física. La noticia se filtró a través de las redes sociales y, como era de esperar, la tormenta estalló. Los fans de ambas actrices, los medios de comunicación y, por supuesto, los amantes del chisme, se lanzaron a la búsqueda de la verdad. ¿Era cierto? ¿Demet realmente había insultado a Greta? ¿Qué había dicho exactamente? ¿Había testigos? La situación se complicó aún más cuando las redes sociales se llenaron de comentarios, tanto a favor como en contra de Demet. Algunos defendían a la actriz turca alegando que era imposible que ella hiciera algo así, que se trataba de un malentendido o de un rumor malintencionado. Otros, en cambio, criticaban su comportamiento, exigían una disculpa y la acusaban de falta de respeto hacia Greta. Por supuesto, no faltaron las especulaciones. Algunos creían que se trataba de una rivalidad entre actrices, una lucha por el protagonismo o simplemente una cuestión de celos profesionales. Otros, más allá de la pura especulación, señalaron que podría tratarse de un malentendido provocado por la barrera idiomática, ya que Demet y Greta no comparten el mismo idioma. La verdad es que a pesar de toda la información que circuló, no hubo una confirmación oficial de lo sucedido. Ni Demet Özdemir ni Greta Ferro hicieron declaraciones públicas sobre el tema. Esto obviamente alimentó aún más la controversia y avivó las llamas del escándalo. El silencio de las actrices fue interpretado de diferentes maneras. Algunos pensaron que era una señal de culpabilidad, mientras que otros creían que era la mejor estrategia para no alimentar más el drama. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Lo único que podemos afirmar es que hubo un rumor sobre un supuesto insulto, que este rumor se propagó rápidamente por las redes sociales, que generó una gran controversia y que hasta el momento no ha sido ni confirmado ni desmentido por las actrices involucradas. Ahora bien, vamos a analizar un poco la situación. ¿Por qué este rumor causó tanto revuelo? En primer lugar, porque Demet Özdemir es una actriz muy querida y admirada por su público. Sus fans la adoran y la defienden a capa y espada. Cualquier noticia que pueda dañar su imagen genera una gran reacción. En segundo lugar, porque Greta Ferro es también una actriz talentosa y con una gran proyección internacional. El hecho de que dos estrellas de este calibre estén involucradas en un escándalo, por supuesto,
llama la atención. Además, el mundo del entretenimiento es un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. Los fans, los medios de comunicación y, por supuesto, los usuarios de las redes sociales siempre están buscando nuevas noticias, nuevos chismes y, sobre todo, nuevas historias que contar. El escándalo de Demet y Greta, con su componente de misterio y drama, reunía todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno viral. Es importante destacar que, sin pruebas concretas, lo que tenemos es solo un rumor. No sabemos si Demet realmente insultó a Greta. No sabemos qué se dijo exactamente. No sabemos si se trató de un malentendido o de algo más grave. Por eso es fundamental ser cautelosos y no dejarnos llevar por las especulaciones. En un mundo donde la desinformación y las noticias falsas son cada vez más frecuentes, es importante ser críticos y analizar la información que recibimos. No creamos todo lo que vemos en Internet, ni todo lo que escuchamos en las redes sociales. Busquemos fuentes fiables, contrastemos la información y, sobre todo, no juzguemos sin conocer la verdad. La reacción del público a este rumor también es interesante. Hemos visto de todo, desde la defensa a ultranza de Demet hasta la condena rotunda de su supuesta actitud. También hemos visto mensajes de apoyo a Greta y, por supuesto, comentarios cargados de morbo y deseo de más detalles sobre lo sucedido. En este tipo de situaciones, es fácil perderse en el debate y olvidar lo verdaderamente importante, el respeto. Tanto Demet Özdemir como Greta Ferro son personas, con sus sentimientos y sus vidas privadas. No deberíamos juzgar, criticar o atacar a nadie basándonos en rumores no confirmados. Es posible que la verdad nunca salga a la luz. Tal vez con el tiempo el asunto se olvide y pase al olvido. O tal vez algún día Demet o Greta decidan hablar y aclarar lo sucedido. Pero hasta entonces lo mejor que podemos hacer es ser prudentes, ser respetuosos y no dejarnos llevar por la vorágine de las redes sociales. En definitiva, el escándalo de Demet Özdemir y Greta Ferro es un claro ejemplo de cómo un rumor puede convertirse en un fenómeno mediático. Demuestra el poder de las redes sociales, la influencia de los fans y la fragilidad de la fama. También nos recuerda la importancia de ser críticos, de no dejarnos llevar por las especulaciones y de respetar a las personas, independientemente de su profesión o su estatus social. Y llegados a este punto, ¿qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar con esta historia? Pues, como ya dije, la verdad es que no lo sabemos. Es posible que el tiempo lo cure todo, que el escándalo se diluya y que todo quede en una anécdota más del mundo del espectáculo. O tal vez en el futuro surjan nuevas informaciones, nuevas pruebas, que nos permitan conocer la verdad. Lo que sí sabemos es que este rumor ha generado mucho ruido, mucha controversia y, por supuesto, mucha expectación. Y como siempre en estos casos, la mejor opción es esperar, ser prudentes y no dejarnos llevar por la impulsividad. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo sobre el supuesto escándalo entre Demet Özdemir y Greta Ferro. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido para reflexionar sobre el mundo del entretenimiento y la importancia de la prudencia y el respeto. Quiero agradecerles por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final y por acompañarme en esta aventura. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias del mundo del espectáculo y espero que ustedes también disfruten de estos contenidos. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué opinan sobre el supuesto insulto de Demet? ¿Creen que se trata de un malentendido o que hay algo más? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus teorías y por supuesto sus chismes. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Volvemos al canal. Hola de nuevo, amigos. Hoy no nos quedamos en el rumor, hoy lo diseccionamos. Hemos hablado del supuesto enfrentamiento entre Demet Özdemir y Greta Ferro, pero la intriga nos corroe, ¿verdad? Profundicemos en este culebrón que ha agitado las aguas del Star System. Vamos a escarbar en los detalles, analizar las posibles causas y consecuencias, y por supuesto, a examinar las reacciones que ha provocado. Prepárense para un viaje aún más profundo por el laberinto del chisme. Recordemos el punto de partida, un rumor.
Un murmullo en las redes sociales que acusaba a Demet Özdemir de haber lanzado comentarios despectivos hacia Greta Ferro. Pero, ¿qué alimenta un rumor? ¿Cómo se gesta y se expande hasta convertirse en una noticia? Analicemos los ingredientes clave que dieron forma a este escándalo. *** Los ingredientes del escándalo, un análisis deta. Yadó ***. El evento cero ***. Todo comenzó, como ya mencionamos, en un evento social. La elección de este escenario es crucial. Las fiestas, las premieres, las galas, son el caldo de cultivo perfecto para los rumores. En estos entornos las celebridades se mezclan, las cámaras están presentes, y las conversaciones, a menudo, se filtran. La combinación de alcohol, egos y la presión por la imagen pública crea un ambiente propicio para la especulación y el malentendido. La naturaleza misma de estos eventos, donde la privacidad es limitada y la atención mediática es máxima, predispone a la aparición de rumores. ***. Las fuentes, emoticono besos, ¿de dónde provino la información inicial? Aquí reside uno de los puntos más oscuros. Las fuentes suelen ser anónimas, vagas e imprecisas. Alguien escuchó, un testigo presencial contó, se comenta en los corrillos. Son las frases típicas que acompañan a los rumores. La falta de nombres, la ausencia de pruebas concretas, y la posibilidad de que la información sea tergiversada o malinterpretada, son factores que dificultan la verificación de la veracidad del rumor. ¿Quién filtró la información? ¿Con qué intención? Estas preguntas quedan sin respuesta, alimentando la incertidumbre y la especulación. ***. La difusión viral ***. Las redes sociales actuaron como el principal altavoz de la noticia. Twitter, Instagram, TikTok, se convirtieron en las plataformas donde el rumor cobró vida. La velocidad con la que se propagó fue asombrosa. En cuestión de horas el insulto de Demet se convirtió en trending topic. Los hashtags, los memes, los comentarios, las teorías, inundaron las redes. La viralidad en este caso se basó en la curiosidad, el morbo y el deseo de participar en el debate. La facilidad con la que se comparte información, la posibilidad de comentar y reaccionar, y la ausencia de mecanismos de verificación, contribuyeron a la rápida expansión del rumor. ***. Las reacciones polarizadas ***. El rumor no generó indiferencia. La audiencia se dividió. Por un lado, los defensores de Demet, argumentando su inocencia, minimizando la importancia del incidente y atacando a quienes criticaban a la actriz. Por otro lado, los críticos de Demet, exigiendo una disculpa, cuestionando su comportamiento y solidarizándose con Greta. Esta polarización es común en los escándalos. La gente se posiciona, se identifica con una u otra parte, y se genera un ambiente de confrontación. Las redes sociales, con sus algoritmos que favorecen la interacción, intensifican estas divisiones. ***. El silencio de los protagonistas ***. La ausencia de declaraciones oficiales por parte de Demet Özdemir y Greta Ferro fue, quizás, el factor que más alimentó el escándalo. El silencio, en este caso, se interpretó de múltiples maneras. Algunos vieron en él una señal de culpabilidad, una estrategia para evitar un mayor daño a su imagen. Otros pensaron que era la mejor manera de no darle más importancia al rumor. Lo cierto es que el silencio generó más preguntas que respuestas, y mantuvo viva la controversia. ***. Profundizando en las posibles causas ***. ¿Qué podría haber motivado el supuesto comentario de Demet hacia Greta? Aquí la especulación se desata. Analicemos algunas posibles causas, aunque reiteramos que son solo conjeturas. Rivalidad profesional El mundo del espectáculo es competitivo. La rivalidad entre actrices es un tema recurrente en los medios. Podría existir una tensión, una lucha por los papeles, por el reconocimiento, por la fama. Aunque no hay evidencia directa de ello, la posibilidad siempre está presente. La competencia profesional, los celos, el deseo de destacar, podrían haber jugado un papel en el supuesto comentario. Diferencias culturales e idiomáticas Demet es turca, Greta es italiana. Las diferencias culturales y la barrera idiomática podrían haber sido un factor. Un malentendido, una interpretación errónea de una frase, un comentario que se percibe como ofensivo en una cultura pero no en otra, son posibilidades a considerar.
Asterisco 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 un malentendido amplificado asterisco asterisco, ¿y si todo fue un simple malentendido? Un comentario sacado de contexto, una conversación malinterpretada, un rumor que se propagó y se exageró. La amplificación de un incidente menor es común en las redes sociales. La necesidad de generar contenido, la búsqueda de clics y la tendencia a dramatizar, pueden haber convertido un pequeño incidente en un escándalo. Asterisco 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 manipulación y estrategia asterisco asterisco ¿podría haber habido una manipulación intencionada? ¿Alguien con intereses ocultos intentando dañar la imagen de Demet o generar polémica? La posibilidad de que un tercero haya filtrado información falsa o haya manipulado la situación no se puede descartar. Asterisco asterisco el impacto y las consecuencias asterisco asterisco. ¿Qué implicaciones ha tenido este rumor? Analicemos los posibles efectos. Asterisco 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 daño a la imagen asterisco asterisco el rumor, aunque no confirmado, ha podido dañar la imagen de Demet Özdemir. Aunque sus fans la defienden, la simple sospecha de un comportamiento irrespetuoso puede afectar su reputación. La percepción del público es fundamental en el mundo del espectáculo, y cualquier mancha en la imagen puede tener consecuencias en su carrera. Asterisco 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 atención mediática y publicidad asterisco asterisco el escándalo ha generado mucha atención mediática. Aunque negativa, la publicidad también puede tener un efecto. El nombre de Demet Özdemir ha estado en boca de todos, lo que puede traducirse en un aumento de su popularidad. Asterisco 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 impacto en la carrera profesional asterisco asterisco es difícil predecir el impacto a largo plazo en la carrera de Demet. Dependerá de cómo maneje la situación, de si hace alguna declaración, y de la respuesta del público y de los productores. Asterisco 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 consecuencias en las redes sociales asterisco asterisco el escándalo ha puesto de manifiesto el poder de las redes sociales, tanto para difundir información como para generar polémica. La importancia de la reputación online y la necesidad de gestionar la imagen en estas plataformas es cada vez mayor. Asterisco asterisco el papel de los fans y los medios asterisco asterisco. Los fans y los medios de comunicación juegan un papel crucial en la amplificación y la duración de los escándalos. Asterisco 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 el poder de los fans asterisco asterisco los fans son el motor de la fama. Son los que ven las series, compran los productos y defienden a sus ídolos a capa y espada. La lealtad de los fans puede ser un arma de doble filo. Por un lado pueden defender a su ídolo y minimizar el impacto de un rumor. Por otro lado pueden reaccionar de forma agresiva y amplificar la controversia. Asterisco 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 el papel de los medios asterisco asterisco los medios de comunicación son los encargados de informar y entretener. La forma en que cubren un escándalo puede influir en la percepción del público. La búsqueda de noticias sensacionalistas, la tendencia a dramatizar y la necesidad de generar clics pueden llevar a una cobertura sesgada y a la amplificación del rumor. Asterisco asterisco conclusión y reflexiones finales asterisco asterisco. El supuesto escándalo entre Demet Özdemir y Greta Ferro es un claro ejemplo de cómo un rumor, alimentado por el morbo y la especulación, puede convertirse en un fenómeno mediático. Este caso nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. Asterisco 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 la veracidad de la información asterisco asterisco en la era de la información, es fundamental ser críticos con lo que leemos y vemos. No todo lo que se publica en las redes sociales es verdad. Es importante buscar fuentes fiables y contrastar la información. Asterisco 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 el respeto a la privacidad asterisco asterisco las celebridades son personas, con sus sentimientos y sus vidas privadas. No deberíamos juzgar, criticar o atacar a nadie basándonos en rumores no confirmados. Asterisco 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 el poder de las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también pueden ser un arma de doble filo. Es importante utilizarlas con responsabilidad y ser conscientes del impacto que tienen nuestras acciones. Asterisco 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 la importancia de la prudencia asterisco asterisco en situaciones como esta, es importante ser prudentes y no dejarnos llevar por la impulsividad. Esperar a tener pruebas concretas antes de juzgar a alguien es fundamental. El caso de Demet y Greta es una lección sobre la fragilidad de la fama, la influencia de los rumores y la importancia de la responsabilidad en un mundo hiperconectado. La verdad, como suele ocurrir, es esquiva. Quizás nunca sepamos qué pasó realmente en aquella fiesta. Pero lo que sí sabemos es que la especulación y el morbo siempre estarán presentes en el mundo del espectáculo.
La reflexión queda en nosotros. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Demet realmente ofendió a Greta? ¿Cuál es su teoría? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones y a seguir debatiendo sobre este fascinante y, a veces, turbio mundo del entretenimiento. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!